¿Qué más? Pastor Elkin, Pastor Tony, ¿cómo están? Ya estamos en vivo en el Facebook. Mucho cumpleaños, pues, está de cumpleaños el Pastor Tony, ¿ah? ¿Cómo va, pues? ¿Cómo va esa festividad del Ah, sí, cumpleaños? viejo. Sí, Otro año que pasa. Dejamos el 57 por atrás. sí, qué bien, hermano. Lo más importante es estar en ¿Cómo, los caminos del Señor. Bien, bien, cómo gracias a vamos? Dios. Bien, Aló, Elkin, ahí puedes sí. subir un poco más tú. Se Ya era la vea que no bien. tenía sentido. Ah, sí, ¿qué más, hermano? ¿Cómo estás? Mismo, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Y Me jalo, se alegra. voló. César que se conecta, ya estamos en vivo, faltan 3 minutos para empezar. Debe estar muy puesto, era que me estoy volviendo chocuano, güey. Sí, un poco oscuro. Me estoy volviendo Sí, chocuano. vamos a ver que Andrés, se paralizó el video, Pastor Tony. Se paralizó tu video. Ahí va a volver a entrar, yo creo. Ahí me hicieron una pregunta ahora. Ya me la han hecho, Sí, me la hicieron hace como 15 días. Me preguntó una persona de la iglesia, yo le dije. Pero ahora una persona me dijo lo siguiente, ya lo voy a buscar. Para decirles pues textualmente como ella me dijo, ya. Eh, ¿Quién la hizo? Ah, la tengo en un audio. sí. ¿Cómo el audio? Es una persona de la iglesia, ok. Ahorita, pues si usted sabe la pregunta, enseguida la hacemos. Para Es, que, para que le expliquemos primero a Timoteo 2:15, la mujer se salvará engendrando hijos. La hermana ahorita Juanita me hablamos. había hecho la semana antepasada y yo se la respondí. Ahora una persona de la iglesia también. Pues que para ver si en el panel podíamos responder. Le dije, claro, yo les doy la pregunta a ellos para que la Claro que respondan. sí. ¿Qué más, Pastor Harold? ¿Cómo estás? Bien, hermano. Qué bueno, qué bueno. Esperemos que Pastor Tony tiene congelada la pantalla. Ah, yo sé porque está cumpliendo años, entonces está todo picadito. Sí, sí. Eso es. Eh, En los cumpleaños muy picadito. Pastor Tony, ¿nos escucha? Abuela internet para casa Ah, ya aquí. está. Ya ya se descongeló. Sí. Muy bien, entonces vamos a empezar con oración. Ya son las 6 de la tarde. Tenemos en este momento 14 personas conectadas. Damos la bienvenida a Víctor, Jenny Bagué, a Jolly Vargas, también a Irma Hidalgo, a Marta Gudelo, a Juliet Sánchez, también a Pedro, igualmente Andrés Garzón, Ana Ortiz, son los que veo acá conectados o los que me aparecen de su nombre. Muy bien, vamos a empezar con oración, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de los cielos, en esta amén. tarde-noche reconocemos que somos pecadores, que te hemos ofendido de pensamientos, palabras y obras. Pero mil gracias por Jesús, que es nuestro Señor y Salvador. Gracias por esta palabra que cada día nos anima y el Espíritu Santo nos lleva a los pies de Jesús. Damos gracias, Señor, porque tú nos has dado el techo, la comida, el vestido. Ponemos en tus manos nuestras necesidades materiales y que seas tú bendiciéndonos conforme a tu voluntad. También, Señor, te pedimos que espiritualmente nos mantengas en la fe, que es lo más importante para nosotros. Oramos por el cumpleaños de nuestro pastor Tony. Te pedimos que lo sigas manteniendo en la fe, que lo sigas animando en tus caminos y que sigas siendo fiel en la predicación de la ley y el evangelio. Oramos, Señor, por este rato que vamos a seguir hablando de la cristología y que el Espíritu Santo sea nuestro guía y maestro. Y esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Amén.
Entonces teníamos pendiente una pregunta que le había hecho Andrés Garzón la clase pasada y pues ya había terminado el tiempo de la clase, entonces la aplazamos para hoy. Dice, al romper el acta del decreto en la cruz, Cristo nos salvó. Mi pregunta es, ¿la declaración de justo es un acto de Dios que declara a la persona salva? ¿Es una declaración que no cambia? ¿El hombre muere, ya está salvo? ¿O esta declaración cambia y y el hombre se pierde? Entonces vamos a darle la palabra a Pastor Elkin. Puedes empezar. Eh, Bueno, esto hay que mirarlo desde varios puntos, ¿cierto? Primero que todo, la justificación sabemos que es un cambio de estado, ¿cierto? Y no se pierde, o sea, no se pierde en qué sentido. Si permanecemos al lado de Dios. Si yo como creyente muero, permaneciendo siendo justificado, mi estado no va a cambiar porque voy a ir al cielo. Pero entonces si decimos, tenemos que tener cuidado porque si yo digo, no, es que el estado de justificación no cambia, puedo caer en el error de que enseñan los calvinistas, salvo hoy, salvo siempre, o sea, ha sido justificado y salvo siempre. No. Hebreos 10:26 dice, si pecamos voluntariamente, ya no queda más sacrificio para la remisión de los pecados. Segunda de Pedro nos enseña que el perro vuelve a su vómito, vuelve y se revuelca, el marrano al lodo. Entonces, y Hebreos 6 nos enseña cómo una persona puede perder la salvación. Entonces, el estado de justificación es algo que Dios declara a los que han sido llevados a la fe por medio de Jesús. O sea, que es justificado, cambié de estado de pecador a justo. Si muero en Cristo, la Apocalipsis me dice, bienaventurados todos los que mueren de aquí en Cristo, de aquí en adelante en Cristo, porque sus obras con ellos siguen. En ese sentido, mi estado no cambia. Pero si yo me aparto de la gracia de Dios, porque no es que Dios me saque o que Dios me eche, no. Siempre que una persona caiga de la gracia y vamos a mirar, no tuvo nada que ver Dios, fue la misma persona que decidió caerse. Entonces esa misma persona cambió ese estado de justificación y si muere fuera del estado de justificación, irá al infierno irremediablemente. Muy bien, Pastor Harold. Sí, la palabra de Dios en Romanos 3:28 nos dice, concluimos pues que el hombre justificado por la fe, sin las obras de la ley. Y sabemos que, como decía el pastor Elkin, la justificación es un cambio de estado delante de Dios. También Romanos 5 nos dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. En ese momento somos declarados reconciliados con Dios, pero ya hay una vida, ¿cierto? Como está bien poner el ejemplo de esta falsa doctrina que algunas personas creen de salvo siempre salvo, ¿no? Entonces, no, precisamente esa fe que nos justifica también, esa fe produce buenos frutos, frutos que se van viendo en el caminar de la vida cristiana de cada uno de nosotros. Muy bien, gracias hermano. Pastor Tony. De todas maneras, es una pregunta muy buena porque cuando a nosotros nos toca predicar a las personas que no conocen de la doctrina, que no conocen, es primera vez que escuchan muchas veces el mensaje de salvación, hay un problema y la pregunta que le dicen a uno, o sea, pues que ya Dios me justificó, o sea, que yo ya puedo hacer lo que me dé la gana. A veces le dicen así, así, esa es la pregunta, ya puedo hacer lo que yo quiera. No es así tampoco. ¿Por qué? Dios declara a todo el mundo justo por su muerte. De hecho, cuando Jesús murió en la cruz, dijo, consumado es, o sea, ya la obra, el cual Dios le mandó a que hiciera, la hizo completa. El mundo está justificado por su obra. Cuando tomamos a 1 Timoteo, capítulo 2, versículos del 3 al 4, miren lo que dice. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios declara a todo el mundo salvo, pero ¿qué es lo que pasa? El mundo rechaza esa salvación. La salvación es ¿qué? Objetiva. Sí, ya
la justificación es subjetiva. Ya la justificación subjetiva es ya que el Espíritu Santo trabaja por medio de la Biblia y obra la fe en nosotros, para que no dependamos de las obras de la ley. Entonces, recordemos, eso no me lo comunica la naturaleza o el hombre natural. Solamente Dios me lo comunica por medio de la palabra de Dios. ¿Sí? El hombre natural no puede entender las cosas de Dios. Por eso cuando se predica las cosas de Dios, la justificación que ganó Cristo por nosotros, para mucha gente es imposible entender esto. Y tiene que ser la palabra de Dios, el poder del evangelio, es el poder del evangelio. Yo hasta tenía un ejemplo de la justificación que Cristo nos ganó. Hay veces, hubo un ejemplo de unos muchachos, yo no sé si lo puse una vez, de unos muchachos juveniles, unos muchachos que estaban del grupo juvenil, que estaban lavando carros gratis, toda la tarde, con jabón y todos. Y estos muchachos lavaban los carros y la gente quería pagarles a los muchachos. Y los muchachos les decían, no, señor, esto es gratis. Y ellos querían, unos pensaban, aquí hay gato encerrado, esto gratis no puede ser. Y es verdad, mucha gente en la conclusión, en la tarde, estos muchachos sacaron conclusión de que verdad, cuán difícil es entender esta justificación que Cristo ganó por nosotros. ¿Por qué? Porque creen que uno tiene que hacer obras para justificarse. Mire lo que dice acá. La Biblia es muy clara cuando dice que Cristo nos justificó gratuitamente, nos dio la salvación gratis. Y cuando nosotros vamos a la Biblia nos muestra en realidad lo que Dios hizo. Dios no quiere que la gente vaya al infierno, por eso mandó a su propio hijo. Muy bien, entonces sí, tenemos la explicación desde el punto de vista de Dios. Dios no cambia, Él promete, cumple esa promesa de dar perdón por la obra de Cristo, la promesa del cielo por los méritos de Cristo, y la otra parte, pues el que se cumple la parábola del sembrador, ¿cierto? El hombre después de un tiempo rechaza o deja de creer. Muy bien, también tenemos una pregunta que me hicieron a Pastor Elkin. Entonces está tomada de 1 Timoteo, habías dicho, y recuerden, pueden hacer las preguntas, estamos pendientes en este momento del WhatsApp, también pendientes del chat, del Facebook Live, por si desean hacer alguna pregunta, estamos tratando de contestarlas. Pastor Elkin. La pregunta que me hicieron fue sobre 1 Timoteo 2:15. Vamos a leerlo si alguien quiere comenzar o comienzo. Dice, pero se salvará engendrando hijos y permaneciere en fe, amor, santificación y santificación con modestia. O sea, aquí prácticamente seguimos hablando de la justificación. No sé si alguien quiere comenzar o... Dale, hermano. Entonces, mire. ¿Me recuerda la cita, pastor, por favor? Es 1 Timoteo 2:15. Eso. Un saludo a Maya, que se nos conectó aquí también, es un amigo mío de San Rafael. Bienvenido, William Darío. William Darío. Gusto tenerlo por aquí. Entonces, mire, aquí nos podríamos equivocar también. ¿Por qué? Porque parece, bueno, entonces la mujer se salvará engendrando hijos. Y vamos a hacer parodias coloquiales como esa reportera que ustedes tienen allá en Antioquia, que es así, el montón de pollo, cabronado de pollos, todo eso casi. Erika. Sí, vamos a hacer aquí cosas coloquiales. Entonces diríamos, entonces, las mujeres antiguas todas están en el cielo, ¿sí o no? Porque las familias antiguas, y más que todas las paisas, eran muy numerosas. Eran 10, 12, 14 hijos. Y entonces dice, la mujer se salvará engendrando hijos. Mire, aquí tenemos que tener claro qué es lo que Pablo está diciendo. Si nosotros vamos y miramos ese contexto que Pablo viene hablando, está hablando de la autoridad del hombre a la mujer y cómo la mujer cayó de esa ayuda idónea que debía ser en el momento cuando ella pecó. Pablo está hablando aquí del papel específico de la mujer que Dios le ha asignado cuando él la creó, ¿cierto? Y mire que el texto dice, se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Para no hacerlo muy largo y para que todos los hermanos míos puedan hablar, entonces este papel de engendrando hijos va unido ¿a qué?
al papel de la madre. O sea, si una mujer vive de acuerdo a como Dios manda, entonces es una mujer que vive en fe, amor y santidad. Pero tenemos un problema en el mundo hoy. ¿Qué dice el mundo? Que la mujer no se debe dejar dominar del hombre, que la mujer puede ser igual al hombre, que esto y que lo otro. Y en ningún momento aquí es que la Biblia esté disminuyendo la mujer o no, o algo así, no. Lo que pasa es que el mundo ha empleado toda esa serie de filosofías humanas que hoy en día existen, donde dicen que la mujer no se puede dejar rebajar, que ella no puede someter a que el hombre la maneje, esto y lo otro. Entonces, si una mujer cristiana es agradecida porque Dios le dio un esposo, un hijo, un hogar, esta mujer va a vivir en fe, santidad y amor, como Dios manda. Pero hoy en día, ¿qué piensan las mujeres? No, vivir libremente, mi marido no me manda, usted a mí no me manda, respete, yo a usted no me sujeto, yo paso trabajo, yo tengo mi plata, esto y lo otro. Y se ha vuelto un libertinaje el cual la Biblia no lo permite. Pero sí vamos y miramos cómo es que Dios manda, porque es que caemos en otro problema. Cuando nosotros muchas veces somos responsables de que las mujeres se nos desvíen de esto. ¿Por qué? Porque queremos ganar la autoridad en el hogar con autoritarismo. Y la autoridad en el hogar no se gana con autoritarismo. La autoridad en el hogar se gana con amor. Si vamos y vemos Efesios 5:33, nos dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su esposa, a su mujer como a sí mismo. Y a la mujer le dice: respete a su marido. Entonces, una mujer se salvará no es engendrando hijos, es cuidando de su esposo, de sus hijos, de su hogar. Proverbios 30, los versículos 10 nos dice allá, los primeros 10 versículos: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y es una bendición para nosotros tener una esposa que se sujeta, no que es subyugada, no, porque es que el autoritarismo en el hogar no funciona. Es que aquí mando yo y listo. Eso no es amor. La mujer que se rebela contra el hombre no puede decir que es una mujer, una ayuda idónea. Es que usted a mí no me manda. A mí los que me mandaban a mi papá ya se murieron. Yo hago lo que a mí me dé la gana. Yo por eso trabajo, yo me mantengo. Usted a mí no me tiene que dar nada. Entonces, esto es un libertinaje que la Biblia no manda. Esta mujer no se está sujetando en fe, santidad y amor. Y un consejo que Dios nos da, nos lo muestra en Colosenses 3, 18 y 19, que dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Pero mire lo que dice a los esposos: maridos, amad a vuestras mujeres y no seas ásperos con ellos. Entonces, en resumidas, para darle la palabra a Harold y a los otros hermanos, se salvarán engendrando hijos es cuando esta mujer es agradecida con Dios. ¿Por qué? Porque lo que Dios le ha dado a ella, cuando ella cree que su belleza no es lo externo, no son las joyas, como enseña Pedro, no son las cosas ostentosas, sino lo interno de ella. Cuando esta mujer vive en santidad, amor, entonces debe considerar el matrimonio y a los hijos como una gran bendición del Señor. Y el Señor le da un marido e hijo a las mujeres, deben dedicar su vida a ellos, siendo nosotros muy amorosos con ellos, para que ellas nos respeten, porque no podemos esperar que mi esposa me respete cuando yo la trato mal, cuando yo le digo palabras ásperas. Y de esta forma ella se salvará, como viviendo en santidad, en fe, santidad, justicia y amor. Pastor Jaro. Sí, es muy interesante esta pregunta. Y como decía el pastor Elkin, yo creo que estamos respondiendo a una pregunta y a un versículo que hoy en día escandaliza a muchas personas no creyentes, incrédulas, ¿verdad? Porque lamentablemente la sociedad dice, y esto lo ponemos entre comillas, dice que ha evolucionado, pero vemos todo lo contrario. Vemos cómo los hogares, las familias se están destruyendo, y precisamente es porque han dado la espalda por causa del pecado al orden natural que Dios ha establecido en su palabra. Y sabemos que con eso es que
estamos nosotros lidiando también hoy en nuestros ministerios cuando nos hacen estas preguntas. Y puntualmente debemos ver lo que nos dice el versículo 15 desde la fe, ¿cierto? Desde la virtud de la fe podríamos decir, y desde la vocación de la mujer, ¿cierto? Que es llamada a ser madre, a estar siempre bajo el cuidado, bajo la autoridad del hombre. Y allí están las virtudes que el pastor Elkin muy bien resaltaba: la fe, el amor, la santificación. Y ella de buena gana va a querer vivir, porque es una mujer creyente. A ellas es que Pablo también está dirigiéndose a estas mujeres creyentes, las cuales por amor a Cristo van a querer vivir esa vida de fe, de amor y de santificación en el matrimonio, y por supuesto dando o haciendo mejor alusión a esa virtud y a ese llamado que Dios le hace para ser madre. Pero se antepone la fe, ¿verdad? Como partimos de ahí, no podemos partir de la obra, ¿cierto? Es que ella se va a salvar por esto, no. El texto por eso nos lleva a la fe, y ahí es donde descansa todo esto. Gracias, hermano. Antes de darle la palabra al pastor Tony, Yoli pregunta cuál es el texto. Yoli, 1 Timoteo 2:15. Para Joan, saludos, hermano, acá en Medellín. Si tienes alguna pregunta extra, estamos hablando de la cristología, pero si tienes otra pregunta, claro que trataremos de contestarla. Y enseguida contestamos algo a Moisés. Pastor Tony. Es muy bueno, por ejemplo, cuando se mira el contexto de la pregunta. Aquí dice en el versículo 15, pero se salvará engendrando hijos. Se salvará. Por lo regular, mucha gente va a pensar que las mujeres se van a salvar es por tener hijos. Y el pastor es el que lo dijo ahora. Pues entonces, si las mujeres tienen muchos hijos, se salvan. Mi mamá tuvo 15. Mi mamá está en el cielo por los hijos que tuvo. No. Hay que mirar el contexto acá y de mirar de verdad que lo que una mujer en el Antiguo Testamento, en la época de Jesús, también no tener hijos era algo que también, como digamos así, que la frustraba o le daba mucho desánimo, le daba mucho problema, porque recordemos en ese entonces lo que los hijos para ellos eran el valor. Recordemos a Ana, la mamá de Samuel. Ella le rogaba a Dios, le suplicaba, que tanto él creía que estaba borracha, quería un hijo. Ahora pasémoslo a la época de acá. Las mujeres quieren hijos. No, más bien quieren tener perros que los hijos. Aquí es muy claro cuando dice, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en la fe. Miren que aquí este es el punto. ¿La fe en quién? ¿En quién? Ya eso es una complementación de los hijos, una complementación de llevar hijos en la fe, como cuando nosotros hablamos, qué bacanería uno tener hijos en la fe, para que ellos vayan al cielo con nosotros. Esa es la función de nosotros. Hijos, que esos hijos, bastantes hijos, vayan a la fe, y que esos hijos se casen con mujeres creyentes y que tengan hijos creyentes y que nos veamos en el cielo para que el cielo sea lleno de personas creyentes. Eso es la función aquí, pero no se salvará uno por tener hijos, porque díganme, ¿cómo eran las familias ahora años? De 15, 10, hasta 20, sí, pero eran incrédulos, muchos eran incrédulos. Aquí es el punto de la fe en el Salvador prometido. El método que usamos nosotros como luteranos confesionales para interpretar las escrituras es el literal. Vamos, estudiamos las palabras, y las palabras dentro del contexto nos ilustran primero de cómo está hablando el autor sagrado. Es interesante aprender un poquito de español también. Recuerden que nosotros estamos acostumbrados a tener el sujeto, el verbo, el predicado, y es muy importante entender cómo está el verbo. Cuando un verbo está en voz activa, es cuando el sujeto hace la acción del verbo. Entonces, parece que acá cuando dice se salvará, el sujeto que es la mujer estaría como en voz activa, como se hiciera
es acción, una obra para salvarse. Pero cuando vamos al griego, este verbo está en voz pasiva. ¿Y qué significa que está en voz pasiva? Que la mujer recibe la acción. Recuerden, voz activa, el sujeto hace la acción, voz pasiva, el sujeto recibe la acción. Entonces, acá es interesante ver cómo el griego usa este verbo en voz pasiva, entonces la mujer es la que recibe la salvación, la justificación, al igual como todos nosotros. Y el fruto de la salvación, pues ya lo explicaron nuestros hermanos pastores. Tal vez la pregunta para terminar este tema de nuestro hermano Moisés, si estamos hablando del mismo pasaje, por favor nos escribes en el chat. Y otra vez, estamos pendientes del chat del Facebook Live si tienen alguna pregunta extra. Pero él dice que si este versículo se puede usar para hablar de la autoridad cuando hay mujeres que se llaman ser pastoras o copastoras, hablando de este texto. Creo que está bien así la pregunta que hizo nuestro hermano Moisés, Pastor Elkin. Sí, o sea, es que si vamos y miramos el contexto de lo que está hablando de Timoteo, está hablando de la autoridad del hombre. Y cuando hablamos de la autoridad del hombre es en todo, o sea, el hombre es cabeza. Hace mucho tiempo la pastora Piraquive, hace años, yo le refuté eso en Facebook con una explicación clara. Hasta por ahí quedó un comentario por si alguno lo ve de desagrado de ella, porque ella habló de que los pastores que eran ciegos, que eran mancos, que esto no servían, o sea, no podían estar en la iglesia, ya no funcionaba si había un mocho para ser pastor, no servía, o si le faltaba un ojo, porque el Antiguo Testamento lo prohibía, y era verdad. Entonces yo le refuté y le dije, pero es que aún usted está usurpando un puesto, porque a usted no le está permitido ser pastora, porque la autoridad Dios se la dio al hombre. Entonces sí, es el mismo texto, se aplica en la misma parte, porque ese Timoteo ahí en el capítulo 3 da las características de un pastor, de un obispo, de un diácono, y siempre la autoridad está en el hombre. Pero recordemos, la autoridad se ejerce con amor, no con autoritarismo. Yo voy a hacer un comentario acá breve que nos puede servir. Cuando nosotros éramos bautistas, los bautistas dejaron la iglesia tirada aquí, después de mucho tiempo vinieron a buscarla, y ya que le digo, aquí venimos una iglesia bautista. Las que trabajaban al lado mío eran puras mujeres, puras mujeres. Había hombres en la iglesia, pero las que trabajaban conmigo eran mujeres. Cuando empezamos a estudiar la Biblia, que fue muy duro, el cambio fue muy duro, pero la misericordia de Dios, no se perdió ningún miembro de la iglesia en ese proceso. Todos quedamos, aunque al principio todos se fueron, pues todos no, muchos contra mí, que nos volvimos católicos, que esto y que lo otro. Entonces, para resumir, trabajaban siempre mujeres. Y Henry conoce una mujer, no la vamos a nombrar, de un temperamento. Pero la queremos mucho, la queremos mucho. Mucho en Cristo. Ella decía, no, que como que yo no puedo trabajar en la iglesia, que esto y que lo otro. Porque normalmente nosotros poníamos mujer al frente, a que enseñaran, a que dieran clases, esto y lo otro. Cuando aprendimos la Biblia como Dios manda, dijimos, las amamos en todo el amor de Dios, pero amamos más a Dios, entonces vamos a hacer caso a Dios. Sí, ustedes pueden trabajar aquí con nosotros de lado, pero no enfrente. En ninguna parte de la Biblia da autoridad a la mujer, aún ni en el hogar. Pero no olvidemos el texto que leímos. Personas que estamos casadas, personas que estamos en autoridad. La autoridad se gana con amor, no con autoritarismo. Muy bien, Pastor Harold, antes de darle la palabra al Pastor Harold, vayan pensando en la respuesta de esta pregunta. Dice, y es de Andrés Garzón. Hola, buenas noches. Mi pregunta es, muchas personas e incluso luteranos dicen que el ser humano cuando muere duerme y espera el regreso de Cristo, y cuando Él regrese, ellos serán levantados y juzgados. Mi pregunta es, ¿cómo Cristo regresará al mundo y exactamente cuál es el estado actual de los muertos? Entonces, para que vayan pensando, pero estamos contestando la pregunta de nuestro hermano Moisés Tola, Harold. Muy bien. Partiendo de lo mismo, hoy vivimos en una sociedad
que lamentablemente desde hace unos 50 años atrás comenzó una mal llamada revolución en las diferentes esferas, ¿cierto? De allí es donde toma tanta fuerza movimientos como el feminismo, como todo esto, que realmente ha sido lo que ha dañado realmente la relación que debe haber en un hogar. Cuando nosotros vemos la familia desde la Biblia, entonces nos va a ser fácil reconocer la autoridad del hombre, ¿cierto? Pero no es una autoridad impositiva ni, como bien lo ha aclarado el pastor Elkin, sino es una autoridad que ejerce en el amor, como dice Pedro, ¿cierto? Maridos, amad a vuestras esposas. Entonces se ejerce desde el amor, no desde mandar o que sea una autoridad impositiva. Y esto mismo es ese orden también lo vemos establecido en la iglesia, ¿cierto? Por eso el versículo 12, que es parte del contexto del versículo 15, Pablo dice, no permito que la mujer enseñe ni ejerza dominio sobre el hombre, sino que guarde silencio. Y ahí da la razón desde la Biblia también el apóstol Pablo, ¿cierto? Desde el orden natural de cómo Dios nos ha creado. Es en ese sentido que nosotros debemos enseñar a nuestros hermanos en la fe y nosotros como cristianos confesionales debemos creer esa verdad también de la palabra de Dios, aunque la cultura choque contra esas cosas. Lamentablemente, pues yo vengo de una comunidad donde era muy dado a todos estos movimientos de tendencia feminista y a veces siempre se apela a la cultura, no a la Biblia, ¿cierto? No es que hoy vivimos una revolución, hoy vivimos esto, hoy debemos promover los derechos, etcétera, etcétera, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Cierto? Y el orden del hogar, de la familia, de la iglesia, está establecido en la palabra y efectivamente cuando ese orden lo entendemos y lo ponemos en práctica en nuestra vida, somos grandemente bendecidos, nuestras familias serán bendecidas, nuestras iglesias, por supuesto, serán bendecidas también, porque vamos a permanecer en lo que Dios nos ha enseñado en su palabra. Y Pablo, desde el versículo 10 prácticamente, está hablando de eso. ¿Por qué razón? Y si podemos decir, no aprobamos, ¿cierto? El que haya pastoras, no por un capricho nuestro, sino porque es lo que el orden que el Señor ha establecido desde la creación, como dice Pablo, y que todavía, digamos, seguimos porque la palabra de Dios permanece para siempre. Muy bien, Pastor Tony, pero Pastor Tony, ten en cuenta para contestar también esta otra pregunta que hizo Ana Ortiz, pero antes Paulina Salinas te dice que un feliz cumpleaños. ¿Sí? Entonces dice Ana Ortiz y claro, contestando esta pregunta dice, no estando esa autoridad del hombre en el hogar, sea por muerte o separación o abandono, si la madre tiene el conocimiento, ella pasa a ser autoridad frente a los hijos. Entonces, para que podamos terminar este tema hasta acá. Dale, Pastor Tony. Sí, muy buenas. De todas maneras, preguntas todas las que hacen son muy buenas. De hecho, es una pregunta clave porque ya muchas iglesias han caído en deshonrar la palabra de Dios, digamos, deshonrar la palabra de Dios, porque ¿qué están cayendo? En el mundo moderno. En el mundo moderno ya hay mujeres presidentes, ya mujeres secretarias de gobierno y todas las cosas. Entonces, como el mundo es así, piensan que la Biblia es así y que la Biblia sale por un ladito y que la mente del hombre tiene más capacidad, más inteligencia que Dios. El diseñador de todo es Dios. Y Dios nos dio su palabra y Él dice, no permito que la mujer tenga autoridad
en la iglesia. Hay que hacerle caso al jefe. El jefe dice eso. Ahora, ¿cómo vamos a entender esto? Como dijo Harold ahora, no una forma impositiva que tiene que, no, haciéndole caso, simplemente obedeciendo a lo que Dios dice. Si Dios dice esto, es porque Él tiene la forma y tiene las pruebas. ¿Por qué dice Él que no? Hombre, porque la mujer fue traída del hombre y por la mujer el hombre pecó. Da esa respuesta. Entonces, Dios dice eso, creámosle. ¿Qué es lo que pasa con las otras iglesias que están llevando pastoras, aún iglesias luteranas? Que hay que tener mucho cuidado. No son iglesias luteranas. Se dice llamar iglesias luteranas, pero no son iglesias luteranas. Pastoras, Dios está negando eso. Dios dice, no permito que la mujer tenga autoridad. Y cuando muchas veces hablamos con ellos, entonces dan unas respuestas. Es que el que dijo eso fue Pablo, que era machista. Está negando la palabra de Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado eso. Cuando la palabra de Dios nos dice esto, hagámosle caso, oigámosle a Dios lo que nos está diciendo, que no permite que la mujer tenga autoridad. Y hay que tomarlo de una forma humilde también, ¿sí? Humilde. No es que nosotros vamos a ser pues los reyes y a decir que es que Dios, mire, Dios nos puso a nosotros. No, sino que simplemente hacemos caso a las cosas de Dios. Ha pasado en las iglesias que muchas veces los hombres no hacen nada y no quieren hacer nada. Lastimosamente, hay que poner mujeres. Ahí sí. Por ejemplo, en el caso de Débora y Barak. ¿Qué pasó con Débora y Barak? Barak no quería ir a esa guerra. Y que si no, que no quería ir. Entonces, ¿qué dijo Débora? Entonces yo voy con usted, pero lo que es el versículo 9. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendas, porque en mano de mujer venderá Jehová a Císara. Entonces, ¿qué pasó? Dios puso a una mujer, ¿para qué? Para que venciera a alguien, pero la gloria no era de Barak, ni tampoco de Débora, la gloria era de Dios. Entonces, ¿para qué? Ahí el que quedó mal fue este Barak. Entonces, eso muchas veces pasa en las iglesias, que no quieren trabajar los hombros. Pongamos la mujer para que les dé vergüenza, pero no es que lo mande Dios. Pero así debe ser, obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Y la otra cómo es? No, la otra es si el esposo se va, ¿cierto? Y queda la esposa sola. Entonces, si ella puede tener autoridad y ella ha tenido el conocimiento, ella puede tener la autoridad frente a los hijos. Bueno, ahí sí, mi mamá, mira, si no hay papá, ¿quién es el papá y mamá? Mírenlo, ahí ese es el punto. Ella va a tomar el papel porque no está el papá, aunque muchas veces el papá se perdió, se fue, no quiso saber nada de sus hijos. Ya la mamá tiene que tomar pues ese papel que le da Dios a ella para organizar su familia, para que sigan creciendo en la fe y especialmente muchas veces se piensa que no, es que lo que pasa es que como ya no hay hombres, ya podemos hacer lo que nosotros queramos. No, recordemos que la mamá también es autoridad y esa autoridad la puede ejercer, pero con humildad también, en humildad. Muy bien, gracias hermano. Entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta para que podamos alcanzar a contestarla. Vuelvo a repetirla. Muchas personas, incluso luteranos, dicen que el ser humano cuando muere duerme y espera el regreso de Cristo. Y cuando regrese ellos serán levantados y juzgados. Mi pregunta es, ¿cómo Cristo regresará al mundo y exactamente cuál es el estado actual de los muertos, Pastor Elke? ¿Puedes abrir tu micrófono? Perdón que lo había puesto en modo que los perros estaban ladrando. Para comenzar aquí tenemos que mirar una palabra clave en todo esto para poder comenzar y es la palabra bienaventurado. ¿Qué es una persona bienaventurada? Dice que es gozosa, feliz, supremamente feliz esta persona. Entonces, yo digo, ¿usted puede ser feliz cuando duerme? No, usted está durmiendo y está descansando.
pero usted no está consciente de las cosas que están sucediendo. Cuando usted está durmiendo, ¿usted hace alguna obra? No, aparte de la de dormir, no hace nada. Entonces, con base en esta palabra, vamos a ir a cómo están los muertos. Apocalipsis 14:13 dice, y yo oí una voz desde el cielo, me decía, escribe, bienaventurados los que de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. ¿Usted puede seguir obras con un muerto? ¿Puede seguir obras con una persona que está durmiendo? Ahora, recordemos cuando Dios se le apareció allá en la zarza a Moisés, que le dijo, yo soy Dios de vivos, no Dios de muertos. Yo soy Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Soy un Dios de vivos, no Dios de muertos. Muchas doctrinas enseñan eso, que las personas están en un estado intermedio. Entre ellos, yo una vez con un pastor de una iglesia se fue, le dije, pero muéstremelo con la Biblia. Lo que esta persona dijo una vez era que yo no tenía los estudios que él tenía. Y yo le dije, estoy de acuerdo, yo no tengo los estudios que usted tiene, pero los cartones que usted tiene, yo los consigo en Guayaquil. Los mismos que usted tiene y mejores. Enséñemelo con la Biblia. No, que a usted no se le puede explicar. Y no, pero enséñeme, por favor, cómo es que dicen que los muertos quedan en un estado de ahí, que no saben dónde están ni nada, que es como cuando usted está dormido hasta que Cristo venga. Y la palabra me dice, no, sus obras con ellos siguen. Si vamos y miremos Eclesiastés 12:7, ¿qué dice? El cuerpo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve ¿a quién? A Dios que lo dio. Si vamos y miramos la parábola del rico y Lázaro, y murió Lázaro y fue llevado ¿a dónde? Al seno de Abraham. ¿Estaba dormido? Si leemos la parábola vemos que no. Y murió el rico y fue ¿a dónde? Al Hades. ¿Y qué dijo el rico? Padre Abraham, manda a Lázaro a que con una gotica de agua. Y si yo estoy dormido, yo no puedo decir, venga, deme agua, venga, es que tengo sed. No. Entonces, esa primera. Es cierto que los muertos, eso es una mentira del diablo. Cualquiera que le enseñe eso a usted es un instrumento del diablo. Y habrán luteranos, no sé, porque es que una cosa es que usted sea luterano confesional, que tengamos nuestras confesiones y declaramos lo que creemos, y entre ellos creemos la resurrección de la carne y la vida del mundo venidero. ¿Y cómo volverá Jesús? Dice que todo ojo lo verá. Y así, si usted va a Hechos, cuando él se estaba yendo, que le dicen los ángeles, varones galileos, ustedes que miran, ese Jesús que ustedes vieron irse así en las nubes, así volverá, pero ya volverá en un estado de ¿qué? En el mismo que se fue, de exaltación. Y voy a pedir el favor que me den un segundito para leer primero Tesalonicenses capítulo 4 y vamos a mirar esto. Dice el versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ojo, que la palabra duermen acá se refiere a la muerte. Y cuando dormimos, cuando habla y descendió al Seol y durmió, no está hablando de que se quedó dormido. Si vamos y miramos allá todo lo de Génesis 5 y miramos que todos siguen y descendió y murió y descendió y durmió, y dice, y Abraham vivió tantos años y durmió. Entonces no es un sueño literal, porque vea, Jesús ¿qué dijo? El que oye mis palabras y cree en el que me envió, no vendrá condenación y tiene vida eterna, pues ha pasado de muerte a vida. Y dice el 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ojo, murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Y quiénes nos está diciendo que son esos bienaventurados? Los que durmieron, los que murieron en Cristo. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precedemos a los que duermen, o sea, a los que murieron antes que nosotros. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ojo, no podemos poner tiempo en esto y vamos a mirar quiénes son estos muertos en Cristo. ¿Por qué? Porque no podemos decir, bueno, entonces, porque ahí entramos al error del arrebatamiento, el milenio. Entonces decimos, bueno, entonces los que murieron en Cristo van a resucitar primero, nosotros nos vamos a poner a verlo aquí. Va 1, van 10, van 100. Ve, allá va mi papá. Ah, no. ¿Por qué? Porque será en un abrir y cerrar de ojos que eso sucederá. ¿Cuáles son los muertos en Cristo? Recordemos Eclesiastés 12:7. Y el polvo vuelve a la tierra y el Espíritu a Dios que lo dio. Todos oirán la voz de Jesús, todos, el mar, el Hades,
devolverá a sus muertos, todos los tienen que entregar. Yo conocí una persona que dijo que, y lógicamente lo hicieron, que cuando él se muriera lo cremaran y echaran la ceniza al río Atrato para que Dios no pudiera juntar otra vez ese cuerpo porque él no quería volver a tener ese cuerpo. Muy bien, Pastor Harold. Lógicamente hasta donde entendí, lo cremaron y lo echaron a la atrás. Entonces, puestos muertos en Cristo, ¿quiénes serán los que resucitan primero? Los creyentes oirán la voz de Dios, dice, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para recibir al Señor en el aire y estaremos siempre con el Señor. Entonces, no hay ningún estado intermedio. Con la Biblia no lo podemos sostener. No podemos decir que hay unos esperando a que Cristo venga para resucitarnos. El cuerpo humano sí está acá. El único cuerpo que no está en la tierra es el de Jesús. La tumba está vacía. Y uno que no sabemos dónde está es el de Moisés. Nos dice que Dios lo enterró y nadie sabe dónde. No sabemos dónde está o dónde está el cuerpo de él. Pero el resto, todos los cuerpos, se ha cumplido lo que Dios le dijo a Adán cuando pecó. Porque el polvo de la tierra fuiste tomado. Con el sudor de tu frente ganarás el pan de cada día hasta que vuelvas a la tierra, porque polvo eres y al polvo volverá. En la tumba de mi papá, en la tumba de las personas que han muerto, no hay sino huesos o polvo, esperando a que Cristo venga, porque Dios juntará nuevamente todos esos cuerpos. Pablo enseña que nuestros cuerpos serán transformados en cuerpos gloriosos. No sabemos si a la edad de 50 que murieron, o el niño que murió de 5, o el que murió de 20, no. Pero lo que sí yo sé es que este cuerpo ya con esta pata que me mantiene medio cojo, ya no va a ser así. Que todos los dolores que tenemos no va a ser un cuerpo glorioso. Y lo más lindo, nos vamos a reconocer. Algunas personas dicen, ¿cómo así? Dice que nuestro cuerpo era transformado como el de Jesús. ¿Los apóstoles reconocieron a Jesús? ¡Claro que sí! Lo reconocieron. Nosotros vamos a ver con el cuerpo a nuestros hermanos en la fe. Muchos que no conocemos, pero los que conocemos y que murieron en Cristo y fueron bienaventurados y están en los cielos en estos momentos, vendrán con Él en su segunda venida. Y si nosotros ya hemos muerto porque Jesucristo no haya venido por segunda vez, vendremos con Él acá y recibiremos nuestros cuerpos, juntará cuerpo y alma y nos iremos con Él a vivir toda una eternidad. Muy bien, Pastor Harold. Sí, yo creo que este error, bueno, generalmente ha sido una doctrina o una falsa doctrina, valga la pena la claridad. Muchas veces ha sido promovida por los adventistas, ¿no? Que ellos hablan del sueño del alma, ¿no? Es lo que ellos dicen. Y vemos que esta falsa doctrina se ha entrado en otros grupos también, en otros movimientos, y es por una mala interpretación de, como bien lo decía el pastor Elkin, de 1 Tesalonicenses 4:13. La Reina Valera 60 y algunas versiones han puesto allí los que duermen, ¿cierto? Pero, por ejemplo, la nueva versión internacional, la Dios habla hoy, la Reina Valera contemporánea y muchas otras versiones más lo traducen como muerte, ¿cierto? Entonces, como para dejar claro que está hablando es de la muerte y no de un estado intermedio. Y el texto que yo creo que es muy clave para esto, que también ya el pastor lo había mencionado, es la parábola del rico y Lázaro. Porque lo que nos dice el Señor Jesucristo, es que cuando el pobre muere va al seno de Abraham inmediatamente y el rico pues va al Seol y allí comienza a ser torturado. Entonces vemos que con claridad la enseñanza misma del Señor Jesús es que en el momento inmediato de la muerte pues va a pasar eso y no un estado intermedio. Muy bien, Pastor Tony. Bueno, es un tema muy bonito que da ánimo y da fortaleza, mucha alegría de saber de que Jesús le dijo al ladrón en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo, hermano, usted tiene que quedar muchos años aquí hasta que llegue por segundo. No, hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué alegría que hoy, si hoy morimos nosotros, nuestra alma se va con Jesús. Nuestro cuerpo se queda aquí y en el fin del mundo, en la segunda venida de Cristo, esa alma recoge nuestro cuerpo y vamos por toda la eternidad con Jesús para el cielo. Esa es. Muy bien, entonces vamos a quedar con una pregunta pendiente para
el próximo sábado invitamos a Héctor Gamboa, que hizo la pregunta, es la doctrina del purgatorio satánica. Entonces, para que estemos preparados para el próximo sábado, es la pregunta que nos queda pendiente porque ya pasamos tiempo. Muy bien, vamos a terminar con oración. Pastor Tony, pues Andrés Leal también te manda saludos de cumpleaños. También mi mamá, mi hermana Luisa, saludos de cumpleaños. Entonces quedamos pendientes con esta pregunta, no veo más comentarios. Muy bien, ¿puedes terminar con oración, Pastor Tony? Listo, primero que todo, dándole gracias a Dios por este año más que me da y los saludos a todas las personas que me dieron las felicitaciones, ¿verdad? Muchas gracias. Padre, sin duda alguna, eres un Dios de amor, bondad y ayuda. Gracias por las bendiciones recibidas y compartidas en este día. Gracias porque sea cual fuera nuestra situación del día de hoy, tú estuviste con nosotros en cada momento y tu bendito ángel nos aguarde en todo momento, Señor. Te pido. Bendice a cada uno de nosotros, las personas que estuvieron en la clase, los pastores, guárdalos, Señor, que sigamos adelante estudiando tu palabra y compartiendo estas buenas nuevas de salvación. A todas estas personas que están aquí también bendícelos, sus situaciones económicas, vidas espirituales y materiales, que todo se haga conforme a tu voluntad. Bendícenos y que sea una noche, Señor, que tu santo nos acompañe. Te pedimos esto en el nombre de Jesús, nuestro querido Señor y Salvador. Amén y amén. Amén. Muy bien, entonces vamos a nos permite ver acá el chat. Despedimos a Víctor Bedoya, a Yoli Vargas, gracias también por su tiempo, Irma Hidalgo en México, Marta Gudelo en Medellín, Julia Sánchez en Bello, Pedro está en Fusagasugá, Andrés Garzón en Bogotá, Ana Ortiz en Medellín, el hermano de Pastor Elkin, Wildemar, está acá en Medellín, Patria en República Dominicana, un cordial saludo, mi hermana Luisa con mi mamá, también Héctor Gamboa de Cali, un cordial saludo, Rubencho, cordial saludo en el Señor, acá en Medellín, César de Chicorodó, también un cordial saludo, mi hermano Alex, qué bendición que está viendo, Gardenia, saludos a Jorge, tu esposo, Joana Aguirre, también está en la lección. Tenemos a, pues voy a ver, Moisés Tola, igualmente una tía mía, Victoria, la tía Nena. También tenemos, vamos a ver, Ana Ortiz, Nati, en República Dominicana. Lester, que también bienvenido. Tenemos a Lester en Nicaragua. Y Paulina Salinas en México, Raúl, Pastor Raúl en Quibdó. Y tenemos, vamos a ver, Rosita en Quibdó, un cordial saludo. Nuestros hermanos en Punta de Mata, Venezuela, Luis Astudillo, Mayra Ortiz. Tenemos a Ricardo Santos Castellanos en Bogotá. Muy bien. Y también te manda saludos de cumpleaños, Ricardo, a Pastor Tony. Muy bien. Pastor Elkin, ¿puede despedirse? Bueno, muchas gracias, primero que todo a Dios por habernos permitido una vez más estar para cada día enseñar más la palabra de Dios en su totalidad y en su pureza, siguiendo el principio bíblico de Deuteronomio 4:2, no añadiréis ni quitaréis a la palabra que Dios te ha dado. Gracias a ustedes, hermanos pastores, por haber estado, a todos los que se conectaron y los invitamos para 18 días. Como siempre digo, es el mejor tiempo que podemos invertir el estudio de la palabra de Dios. Que Dios los bendiga y los guarde. Nos veremos en una próxima oportunidad. Pastor Harold, y nos alegra que ya esté de pelea, que ya esté recuperado. Gracias a Dios y por las oraciones a todos los hermanos. Sí, yo veo que cada sábado salimos más motivados, ¿no? Veo que esto va como en aumento. Ha sido muy interesante poder hablar de tantos temas y de tantas preguntas que a todos nos ha servido de gran edificación. Así que es animar a los hermanos a que sigan adelante. Este es un espacio de edificación y bendición para todos nosotros.
Bien, había que empezar con el cumpleañero, pero como ya está más viejo, hay que dejarlo de último. El pastor Tony, puede despedir. Bueno, muchas gracias por estar por este medio, que Dios los bendiga y es bueno que todos compartamos estas bellas noticias que Dios nos da, lo que hemos aprendido hoy. Sabemos que son todas las bendiciones que Dios nos da. Bueno, Dios me los bendiga a todos y muchas gracias por felicitarme. Hasta la Muy próxima. bien. Bendiciones. Gracias a ustedes por su tiempo, muy agradecido, aprendiendo mucho. Y a ustedes gracias por hacer las preguntas, estar en el programa. Si tienen otras preguntas, puedan hacerlas por el interno y vamos preparándonos. Pero la idea es esto, pues el centro es hablar de Cristo, por eso hablamos de la cristología, pero si tienen otras preguntas, es la idea de tratar de responderlas. Dios les bendiga, una buena noche en el Señor y que mañana tengan buen alimento de la palabra, al igual que esta noche, con el culto desde Los Muy Ángeles, bien. California, con nuestro pastor Mar. Dios les bendiga. Cordial saludo. Hasta la próxima. Chao. Gracias.